Hola, ¿cómo están? Yo soy Facu y esta es la ciencia de cada día, donde hacemos que los conceptos científicos sean más divertidos. Junto a los expertos de cada materia vamos a explorar cómo funciona la ciencia en nuestra vida cotidiana. Hoy en Química, uniones químicas. Salvo unos pocos elementos, la mayoría de los átomos no se encuentran libres, sino que están unidos a otros átomos. ¿Pero alguna vez se preguntaron por qué se forman estas uniones? La fuerza que actúa entre dos átomos manteniéndolos unidos se denomina enlace químico. Un enlace químico puede originar sustancias simples cuando se unen átomos del mismo elemento o compuestas cuando los átomos que se unen son de elementos distintos. Claro, una sustancia simple sería el oxígeno y el nitrógeno gaseoso. Y una sustancia compuesta sería el agua y el dióxido de carbono. Pero, ¿por qué se unen los átomos? Los átomos se combinan unos con otros para lograr la estabilidad. La estabilidad se consigue cuando logran tener una capa externa con 8 electrones, que es la llamada regla del octeto, aunque son más las excepciones que los cumplimientos. Existen 3 tipos de enlaces químicos: covalente, iónico y metálico. Pero, ¿de qué depende que ocurra un tipo u otro de enlace? De la naturaleza de los átomos, específicamente de si son metales o no metales. Los metales son brillantes, buenos conductores del calor y la electricidad y pierden electrones fácilmente, mientras que los no metales son opacos, no son buenos conductores del calor ni la electricidad y tienden a ganar electrones. Veamos algunas características generales de los diferentes enlaces químicos. El enlace covalente ocurre entre átomos, iguales o distintos, pero estos átomos son de elementos no metales. En un enlace covalente, dos átomos comparten electrones de a pares. Si comparten un par, tenemos un enlace covalente simple. Si comparten dos, es un enlace covalente doble. Y si comparten tres, es un enlace covalente triple. Los enlaces forman moléculas, como el oxígeno, dióxido de carbono y agua. Ah, sí. También hay sustancias con enlace covalente que no forman moléculas. Estos son los llamados sólidos de red covalente. Un ejemplo de esto sería el diamante, que es un sólido formado por una red de átomos de carbono. Muy bien, Facu. También existe el enlace iónico, que ocurre entre un metal y un no metal. En este tipo de uniones hay transferencia neta de electrones. Los metales pierden uno o más electrones que son ganados por los no metales. Ahora te pregunto, ¿sabes por qué se le dice enlace iónico? Claro que sé, porque se forman iones, que son partículas cargadas. Bueno, esperen, repasemos un poco. Los átomos son neutros, porque tienen igual cantidad de protones y electrones. Cuando un átomo gana o pierde electrones, se convierte en un ion. Si pierde electrones, adquiere carga positiva y se llama catión. Si gana electrones, adquiere carga negativa y se llama anión. Los compuestos iónicos no forman moléculas, sino redes cristalinas, estructuras continuas donde aniones y cationes se unen entre sí. Por ejemplo, la sal que usamos en las comidas, cloruro de sodio, es un compuesto iónico. Muy bueno tu ejemplo, Facu. Por otro lado, tenemos el enlace metálico, que ocurre entre dos átomos metálicos del mismo elemento. En este tipo de uniones, los electrones no son transferidos ni compartidos, sino que se habla de un mar de electrones. Los núcleos atómicos y los electrones internos de los átomos están rodeados de electrones que se mueven libremente. Los tipos de enlaces químicos permiten explicar algunas propiedades de las sustancias. Por ejemplo, la conducción de la corriente eléctrica. Pero para que una sustancia pueda conducir la electricidad, se necesita de cargas eléctricas móviles. Los metales son unos buenos conductores de electricidad por la existencia de los electrones deslocalizados, que les permite moverse libremente. Pero, ¿y los compuestos iónicos? Si bien presentan cargas eléctricas, en estado sólido, los aniones y cationes se encuentran cuasi estáticos, es decir, que no se mueven. Entonces no pueden conducir la corriente eléctrica. Pero si los calentamos lo suficiente como para pasarlos al estado líquido o disolverlos, entonces sí pueden conducir la corriente. Por ejemplo, las moléculas no conducen electricidad porque no tienen cargas eléctricas netas. Pero tengo una consulta, Analía. ¿Por qué hay que tener tanto cuidado con el agua y la electricidad?
Si bien el agua pura, al ser un compuesto covalente, no conduce, el agua de lluvia o el agua corriente tienen iones disueltos capaces de conducir la corriente eléctrica. La diferencia entre los enlaces iónicos y metálicos permite explicar por qué los metales son maleables, que se pueden deformar formando láminas, y dúctiles, que se pueden deformar formando hilos, mientras que los cristales son quebradizos. Si aplico una fuerza sobre un cristal, se quiebra por el acercamiento de iones del mismo signo. En cambio, si se aplica una fuerza sobre un metal, como los electrones están deslocalizados, se dobla, pero no se rompe. Decimos que los metales son dúctiles y maleables. Cuando cocinás, estás rompiendo y formando enlaces químicos. Un ejemplo al caramelizar el azúcar. Los enlaces entre los átomos de carbono se reorganizan para formar así compuestos con colores y sabores distintos. Como vimos, las sustancias covalentes, iónicas y metálicas difieren en múltiples propiedades. Un ejemplo es la conductividad eléctrica. Pero, ¿podemos ver experimentalmente a la conductividad eléctrica en acción? Para ello podemos armar un detector de conductividad eléctrica utilizando una batería de 9 volts de corriente continua. Necesitamos 2 puntas de prueba, 3 cables, una batería de 9 volts y un LED. El polo positivo de la pila lo conectamos al extremo más largo de un LED, que es el polo positivo, y el otro extremo del LED, que es la pata más corta, la conectamos a una punta de prueba. Por otra parte, el polo negativo de la batería lo conectamos a otra punta de prueba. Poniendo en contacto ambas puntas con distintas sustancias o materiales, podemos detectar si conducen o no la corriente eléctrica. Podemos ver que el LED está apagado porque las puntas de prueba están en contacto con el aire. El aire es una mezcla de gases, principalmente nitrógeno y oxígeno, que son sustancias covalentes moleculares y no conducen la corriente eléctrica. Lo mismo se observa utilizando plásticos, que son materiales covalentes y por ende no conducen electricidad. Si ponemos en contacto las puntas de prueba con metales como el aluminio, cobre y zinc, podemos ver que estas sustancias conducen la corriente eléctrica. Con este dispositivo también podemos detectar la conductividad en líquidos como el agua destilada o agua pura. Como el agua está formada por moléculas en una sustancia covalente, no conducen la corriente eléctrica. Tampoco los compuestos iónicos como las sales conducen la electricidad, como podemos ver al poner en contacto las puntas de prueba con sal gruesa que tenemos en casa. Pero, ¿qué pasará si disolvemos alguna de estas sales en agua destilada? Vemos que, al disolverlas, la solución obtenida sí conduce la electricidad. Esto se debe a que las cargas eléctricas que se encontraban fijas en la sal, en el estado sólido, pueden moverse cuando están en solución. Wow, amigos, cuántas cosas que aprendimos hoy. Pero espero que les haya gustado este video tanto como a mí y nos vemos en el próximo capítulo. Yo soy Facu y esto fue La Ciencia de Cada Día. Nos vemos.